Buenas tardes, queridos suscriptores. El día de hoy continuamos con el tema de la configuración de OSPF. Este es el segundo video de OSPF y quisiera enseñarles cómo es que funciona OSPF o cómo es que escoge la mejor ruta para poder llegar a su destino. OSPF se basa en el algoritmo de Dijkstra. OSPF utiliza este algoritmo para determinar la mejor ruta a seguir. También se denomina algoritmo SPF, Shortest Path First. OSPF activa sus actualizaciones con cada cambio en la topología de la red, lo que reduce el tiempo de convergencia a partir de una actualización. Aquí tenemos el ejemplo del algoritmo. Para pasar del nodo B1 al nodo B6, el mecanismo de Dijkstra intentará determinar la ruta óptima estimando la distancia entre cada nodo y luego selecciona la ruta más corta con mejor ancho de banda. Recordemos que la distancia administrativa de OSPF es 110. Y si hacemos memoria, la distancia administrativa le indica al router qué tan confiable es ese protocolo. Es sobre otros protocolos configurados o sobre otras rutas. La distancia administrativa de OSPF es de 110. Y la métrica de OSPF se basa en lo que es ancho de banda. Recordemos que una ruta dinámica o un enrutamiento dinámico se basa tanto en la distancia administrativa como en la métrica. Tenemos aquí de que tenemos un router llamado B1 y queremos enviar un paquete a un router llamado B6. Entonces el algoritmo de Dijkstra calculará cuál es la ruta más corta con el mejor ancho de banda. Si nosotros quisiéramos llegar al router B2, como en este ejemplo, vemos que la ruta más corta es por B3. ¿Por qué? Porque el ancho de banda tiene un cálculo de B1 hacia B2 de 9. En cambio, si nos vamos por B3, tiene una suma de ancho de banda de 6. Aunque la ruta sea más corta, tenemos mejor ancho de banda y el paquete llegaría mucho más rápido si tomamos la ruta de B3. Si quisiéramos llegar a B3, la ruta más corta es directamente de B1 a B3. Porque si intentáramos llegar de B2 a B3, la suma del ancho de banda sería 11. Para llegar a B4, el mejor camino es irnos por B3 hacia B4, ya que la suma del ancho de banda sería 4 y 5. En cambio, si nos fuéramos por B2, esta suma quedaría en 16. Para poder llegar a B5, nuestra mejor ruta sería de B3 a B4 y a B5, lo cual nos daría un ancho de banda de 9, que sería la ruta más confiable. Y lo mismo para llegar a B6. Nos vamos a B3, B4, B5 y B6, ya que nuestra ruta quedaría en 11. Por el contrario, si tomáramos otra ruta, tomamos B2 a B7, ya tenemos 16. 16 más 8 nos quedaría en 24. Entonces la mejor ruta sería esta. Y así es como funciona OSPF según el algoritmo de Dijkstra, para escoger la mejor ruta que tenga el mejor ancho de banda. Modo de configuración del router para OSPF. OSPF versión 2, recordemos que hay OSPF versión 3 que se utiliza en IPv6, que lo iremos a ver posteriormente. OSPF versión 2 se habilita usando el comando router OSPF process ID. En el modo de configuración global, el identificador de proceso representa un número entre 1 y 65.535 y lo selecciona el administrador de la red.
El identificador de proceso es localmente significativo. Se considera una buena práctica utilizar el mismo identificador de proceso en todos los routers OSPF. Cuando nosotros queremos configurar OSPF, colocamos la palabra router OSPF y tenemos un identificador de proceso, que en este caso es un número de 1 a 65.535. En el router 1 o router 2 o router 3 yo puedo utilizar diferente identificador de proceso, que al final este número se utiliza únicamente de forma local. Pero es una buena práctica, como dice, es configurar el mismo identificador de proceso en toda mi configuración de OSPF. También necesitamos un ID de router. Un ID de router OSPF es un valor de 32 bytes, o sea, es una dirección IP, representada como una dirección IPv4. Se utiliza para identificar de forma única un router OSPF y todos los paquetes OSPF incluyen la identificación del router y la del router de origen. Cada router requiere un ID de router para participar en un dominio OSPF. Puede ser definido por un administrador o asignado automáticamente por el router. El ID del router es utilizado por un router habilitado para OSPF para hacer lo siguiente. Número 1. Participar en la sincronización de base de datos OSPF y participar en la elección del router designado DR, así como el router de respaldo BDR. Participar en la sincronización de base de datos OSPF. Durante el estado de intercambio, el router con la ID del router más alta enviará primero sus paquetes de descriptor de base de datos o DBD, que esto lo vimos en el video anterior. Participar en la elección del router designado, o DR, en un entorno de LAN multiacceso, que es donde tenemos un switch o un equipo que interconecta a varios routers entre sí. Eso es una LAN multiacceso. Cuando hay dos routers conectados punto a punto, esta es una LAN punto a punto. El router con la ID del router más alta se elige DR. El dispositivo de enrutamiento con el segundo ID del router más alto se elige como router designado de respaldo. El ID del router en orden de precedencia. Se puede configurar un router ID de las siguientes maneras o de las siguientes tres formas. Los routers de Cisco derivan la ID del router según uno de los tres criterios en el siguiente orden preferencial. El ID del router se configura explícitamente mediante el comando router ID del modo de configuración del router. Este es el método recomendado para asignar un ID del router. El router, si no hemos configurado un router ID, el router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas. Si no tenemos configurada tampoco una dirección IP de loopback, el router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de las interfaces físicas. Si tenemos una interfaz con una IP más alta que las otras 4, 5, 6 o las que tengamos, pero esa interfaz no está participando en lo que es el enrutamiento de OSPF, no importa, él la elige como ID del router. Es como que el identificador único para ser identificado en el entorno de OSPF. Aquí tenemos el ejemplo. Si nosotros configuramos un ID, este pasa a ser el ID del router. Si no lo tenemos configurado, toma la dirección de loopback. Si no tenemos una dirección de loopback, toma la dirección IP más alta de cualquiera de sus interfaces. Configurar una interfaz de bucle invertido como ID de enrutador o loopback. En lugar de confiar en la interfaz física, la ID del enrutador se puede asignar a una interfaz de loopback. Por lo general, la dirección IPv4 para este tipo de interfaz loopback se debe configurar con una máscara de subred de 32 bytes. O sea, con una máscara de subred 255, 255, 255, 255. Esto crea efectivamente una ruta de host. Una ruta de host de 32 bytes no se anunciará como una ruta a otros enrutadores OSPF. OSPF no necesita estar habilitado en una interfaz para que esta interfaz se elija como el ID del router.
tenemos que estamos configurando una interfaz de loopback y le colocamos una dirección IP como configuraríamos cualquier otra interfaz, con la IP 1.1.1.1 y la máscara de subred 255.255.255.255. Este comando lo que hace es crear una dirección IP de loopback. Podemos ver el ID del router con el comando show IP protocols include router ID y nos muestra lo que es, vamos a cambiar aquí, vamos a poner marcador, y nos muestra lo que es el router ID configurado para nuestro entorno de OSPF. Aquí tenemos un ejemplo de la configuración de un router ID en el entorno que utilizaremos de base para la configuración. Colocamos que R1 tenga un ID de enrutador 1.1, el router 2 va a tomar el ID 2.2 y el router 3 va a tomar el ID 3.3. Aquí estamos configurando el proceso de OSPF como OSPF 10 y estamos configurando manualmente lo que es el router ID para no necesitar de una interfaz loopback y que no lo escoja de la interfaz más alta. Modificar una ID de router. Después de que un router selecciona un ID, un router OSPF activo no permite que se cambie el ID del router hasta que se vuelva a cargar el router o se restablezca el proceso de OSPF. Borrar el proceso OSPF es el método preferido para restablecer el ID del router. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos show IP protocol y vemos de que tenemos un router ID 10.10.1.1. Si regresamos a la presentación anterior, vemos de que aquí no hemos configurado un router ID y su router ID lo tomó de la dirección del loopback, que es 10.10.1.1. Pero nosotros ya tenemos nuestro entorno de OSPF configurado y no queremos reiniciar nuestro router para borrar el process ID y que vuelva a generar un nuevo router ID. ¿Qué es lo que hacemos? Procedemos a limpiarlo con el comando clear IP OSPF process. Aquí tenemos un ejemplo, ya tenemos el ID 10.10.1.1 y queremos configurar un router ID de manera manual, que es el 1.1.1.1, nos indica que por favor primero limpiemos el router ID o el process ID con el siguiente comando para que pueda tomar el nuevo router ID. Procedemos a tipear el comando clear IP OSPF process. Nos dice que si queremos resetear todo el proceso de OSPF, le damos que sí. Luego, con el mismo comando, procedemos a verificar si ha cambiado el router ID. Y aquí vemos que ya tomó el 1.1.1.1. Ahora veremos las redes OSPF punto a punto. ¿Cómo es que configuramos nuestro proceso de OSPF? Para habilitar el enrutamiento OSPF se utiliza el siguiente comando en modo de configuración global: router OSPF y el ID de proceso, que como ya dije puede ser un número de 1 a 65.800 algo. El router OSPF ID process luego nos tira un segundo comando, que es donde nosotros tenemos que incluir las redes que van a participar en el proceso de OSPF. Colocamos la red que va a participar en el proceso de OSPF y en vez de poner la máscara de subred, colocamos algo que se llama máscara de Wilcar. ¿Qué es una máscara de Wilcar? Simplemente nosotros ya tenemos la máscara de subred que nosotros vamos a colocar. En este caso vamos a poner el ejemplo que la máscara de subred de la red que nosotros vamos a colocar es un /24 o una clase C. No podemos venir y poner 255.255.255.0. Debemos de colocar
la máscara Wildcard. Entonces tenemos nuestra máscara de subred, que es esta, 255, 255, 255, 0. A esto le restamos 255 a todos los octetos y nos queda la máscara Wildcard. La máscara Wildcard no es más que restar 255 a todos los octetos de la máscara de RAD. Si tenemos 255, 255, 255, 0, ¿cómo es que nos queda? 255 menos 255 es 0. 255 menos 255, 0. Y así nos vamos. 255 menos 0 es igual a 255. Entonces la máscara Wildcard es lo contrario, es restar 255 a la máscara de subred. Aquí tenemos otro ejemplo con un slash 26. Es 255, 255, 255, 192 la máscara de subred. Le restamos 255 a la máscara de subred y nos queda 0.0.0.63. Luego colocamos el comando aria y definimos un aria. El ID de proceso puede ser cualquiera, puede ser de 1 a 65.000, pero el aria sí tiene que ser única en todos los routers. Si yo en un router voy a utilizar el área 0, en los otros routers también tengo que utilizar la misma área. Si utilizo un área diferente es porque voy a utilizar un router de borde. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos OSPF multiárea. En la configuración de OSPF nosotros tenemos tres formas de configurar las redes que van a participar en nuestro entorno de OSPF. Una es configurando la red. Dentro del modo de configuración de enrutamiento hay dos formas de identificar las interfaces que participarán en el proceso de enrutamiento OSPF. En realidad hay tres. Lo vamos a ver. En el primer ejemplo, la máscara comodín identifica la interfaz en función de las direcciones de red. La máscara, cualquier interfaz activa que esté configurada con una dirección IPv4 perteneciente a esa red participará en el proceso de enrutamiento OSPF versión 2. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el proceso de OSPF. Router OSPF 10. Agregamos la red, que en este caso sería la red 10.10.1.0. 10.10.1.0, que es mi interfaz de loopback. Agregamos la red 10.1.1.4, que es la que conecta a mi red. Es la que conecta mi router 1 con mi router 2. Y agregamos la 10.1.1.12, que es la que interconecta mi router 1 con mi router 3. Ponemos la máscara Wildcard, que no es más que la máscara de subred, restándole 255 a cada octeto. En este caso es un /30, que sería un 252. Entonces 255 menos 252 nos da 3. Y como van a estar en la misma área, todo va a estar trabajando en el área 0, configuramos el área 0. Y así ya hemos configurado nuestro primer enrutamiento de OSPF. Esta es la primera forma, agregando la red. La 1.0, la 1.4 y la 1.12. La segunda forma es, en vez de agregar la red, agrego las interfaces. Si se dan cuenta, aquí estoy agregando 10.10.1.1, que es la interfaz. Entonces le indico que esta interfaz va a participar en el entorno de OSPF. Le agrego la 1.5, que es esta. Y agrego la 1.14, que es esta. En vez de agregar la red, estoy agregando lo que es la subdirección IP. La tercera forma que tenemos es configurar OSPF usando el comando IP-OSPF. Se me olvidó decirles algo muy importante, que como en esta segunda forma, como estamos configurando directamente la dirección IP, no es necesario hacer agregar la máscara Wildcard. ¿Por qué? Porque estamos agregando una dirección IP. Entonces es 255, 255, 255, 255.
que es un /32, entonces esto haciendo la resta es 0.0.0.0. La tercera forma, para configurar OSPF directamente en la interfaz, usamos el comando de modo de configuración de interfaz IP-OSPF. IP-OSPF, Process, ID y el área. Aquí estamos eliminando las tres configuraciones que nosotros hicimos a nivel de dirección IP. Solo nos estamos quedando con el router OSPF, pero no estamos agregando qué redes van a participar. La tercera forma, como les comento, es entrando directamente a la interfaz Gigabyte Ethernet 0/0/0. Colocamos IP OSPF 10 área 0. Vamos a cambiar aquí el color. Perdón, era marcador. Colocamos IP OSPF, el ID de proceso, y colocamos el área dentro de la interfaz. Entonces le estamos diciendo que esta interfaz va a participar en el enrutamiento de OSPF. Hacemos lo mismo con el Gigabyte Ethernet 01 y con nuestra interfaz loopback. Entonces tenemos la 000, la 001 y la interfaz del loopback, que es lo mismo que hemos hecho aquí. Pero aquí estamos identificando interfaz loopback Gigabyte 000 y Gigabyte 001. Todas estas configuraciones las veremos en el próximo video ya de manera práctica. Hay un ejercicio para realizar todas estas configuraciones. Interfaz pasiva. Vamos a cambiar aquí a pluma. Interfaz pasiva. De forma predeterminada, los mensajes OSPF se reenvían a todas las interfaces habilitadas para OSPF. Sin embargo, estos mensajes solo deben enviarse a través de interfaces que se conectan a otro router habilitados para OSPF. El envío de mensajes innecesarios en una LAN afecta a la red de tres maneras diferentes. Uso ineficiente del ancho de banda. El ancho de banda disponible se consume transportando mensajes innecesarios. Uso ineficiente de los recursos. Todos los dispositivos de la LAN deben procesar y finalmente descartar el mensaje. Mayor riesgo de seguridad. Sin configuraciones de seguridad OSPF adicionales, los mensajes OSPF se pueden interceptar con software de detección de paquetes. Las actualizaciones de enrutamiento se pueden modificar y enviar de vuelta al router, corrompiendo la tabla de enrutamiento con métricas falsas que desvían el tráfico. Configurar interfaces pasivas. El comando Passive Interface del modo de configuración evita la transmisión de mensajes de enrutamiento a través de una interfaz del router, pero aún permite que esa red se anuncie a otro router. Se usa el comando Show IP Protocol para verificar que la interfaz aparece como pasiva. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a seleccionar el resaltador. Router OSPF 10. Colocamos Passive Interface Loopback 0. Le colocamos el comando en. Luego verificamos Show Protocol para que podamos verificar qué protocolos tenemos configurado en nuestro router. Tenemos configurado OSPF con un ID de proceso 10. Tenemos que su router ID es el 1.1.1.1.1. Tenemos que estar recibiendo un total de 4 rutas para poder llegar al destino. Tenemos configurado que todas las interfaces están configuradas en el área 0. Tenemos la interfaz del loopback Gigabyte Ethernet 001, Gigabyte 000. Y tenemos que hemos apagado la transmisión de mensajes de enrutamiento a través de la loopback 1, que en este caso puede ser nuestra LAN interna que va hacia un switch, por poner un ejemplo, que conecta los dispositivos finales. Tenemos aquí también la información de los orígenes de routing. Tenemos el servidor, el router, perdón, R3, y tenemos el router R2.
están a una distancia administrativa de 110 y que la última actualización fue hace 1 hora, 1 minuto y 48 segundos. Redes punto a punto en OSPF. De manera predeterminada, los routers Cisco eligen DR y VDR en las interfaces Ethernet, incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace. Puede verificar esto con el comando show IP OSPF. El proceso de elección de DR y VDR no es necesario, ya que solo puede haber 2 routers en la red punto a punto, entre R1 y R2. Observe el resultado que el router ha designado el tipo de red como broadcast. Usamos el comando show IP OSPF interface GB Ethernet 000 y vemos que la red está configurada como broadcast. ¿Esto qué quiere decir? Que está pensando que es una red multiacceso, donde hay varios routers conectados entre sí. Pero lo que estamos haciendo aquí son redes punto a punto, porque no hay un switch de por medio. Y son diferentes redes las que comparten todas las interfaces. Aquí podemos ver que selecciona el router designado con el ID 2.2.2.2 y que la interfaz es la 10.1.1.6 y el router de backup es el 1.1.1.1 con una interfaz 10.1.1.5. Para cambiar esto a una red punto a punto, use el comando de configuración de interfaz IP OSPF Network Point to Point en todas las interfaces en las que desee desactivar el proceso de elección de DR y VDR. Esto quiere decir de que vamos a desactivar la elección de DR y VDR en un enlace punto a punto, ya que no tiene sentido tenerla habilitada. Configuramos la interfaz GB Ethernet 000, ya que está conectada directamente al router 2, y aplicamos el comando IP OSPF Neighbor Point to Point. Volvemos a correr el comando show IP OSPF Interface GB Ethernet y vemos que la interfaz ya se cambió a una interfaz OSPF punto a punto. Con esto deshabilitamos la elección del DR y del VDR. Loopback y redes punto a punto. Usamos Loopback para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. De forma predeterminada, las interfaces de bucle invertido o loopback se anuncian como rutas de host diagonal 32. O sea, 255, 255, 255, 255. O lo que es lo mismo en su máscara Wildcard, que sería... déjenme ver dónde está el mouse. Aquí está. Sería la 0.0.0.0. Para simular una LAN real, la interfaz de bucle invertido se puede configurar como una red punto a punto para anunciar la red completa. Aquí vemos de que está anunciando R2, ve la interfaz del loopback de R1 como una dirección IP, /32. Y que la podemos alcanzar vía su interfaz con la IP 10.1.1.5 y con la Giga Ethernet 000. Pero si cambiamos la interfaz del loopback en R1 y le ponemos IP OSPF Neighbor Point to Point, esto va a hacer que R2 la vea ya no como una dirección IP de 32 bytes, sino que la vea como una red. En los próximos videos veremos la parte práctica de lo que vimos hoy y ya veremos cómo es la configuración en redes OSPF multiacceso, que sería esto que estamos viendo aquí, cuando hay varios routers en una misma red. Así que muchas gracias por ver el video y saludos.